Boas noites, balonmaneiros e balonmaneiras, benvidas e benvidos unha semana máis. Gracias por acompañarnos semana tras semana. Estamos de enhorabuena. Hoy nos toca un monográfico más. Hoy entrevista con un hispano, un líder dentro de nuestra selección nacional. Hoy tendremos con nosotros a nada más y nada menos que Alex Dusebaev, un referente mundial de nuestro deporte, uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda. Por lo tanto, una gran noche por delante, una más para nuestro pequeño gran de Volte Media, con un protagonista superlativo. Y ya damos la bienvenida también a mi compi, María Fresco. Boas noites. Muy buenas, Nacho, y muy buenas a todas y a todos los balonmaneiros y balonmaneiras que nos estáis viendo como cada programa. Ya lo decías tú, es que ya lo dijiste tú todo en esta presentación. Hoy tenemos un super programa con una super estrella y además que hoy vamos a ir al grano. Hoy tenemos mucho Alex para rato porque vamos ya directamente a la entrevista con él. Vamos a disfrutar de la saga que continúa. Ya tuvimos a Talan, hoy a Alex en el de Volte Media. Pues como ya decíamos, María, al inicio, pues super programa. Hoy, sin duda, no podía ser de otra manera con este gran invitado, una saga que nos sigue enamorando cada día. Si hablamos del apellido Dusebaev, evidentemente nos viene a la cabeza balonmano en estado puro. Cada vez que lo vemos, hace las delicias de todos nosotros, y ya sea en su club o como los hispanos, un jugador versátil, sin duda, en ataque, de clase mundial, jugador completísimo, donde a nivel defensivo también es fundamental para el esquema de Jordi Rivera en nuestros hispanos, ¿no? Nos hace disfrutar cada semana con su calidad. Él es la magia, sin duda. Él es los goles, goles inverosímiles, rectificados que desafían directamente a la gravedad. Aquí hay que decir que de casta le viene al galgo, como se dice. Él es un fiel reflejo del buen momento que viven nuestros hispanos, sin duda, en la actualidad. Y siempre es un placer y un honor tener protagonistas en nuestro programa de tanta calidad y tanto nivel. Ya damos la bienvenida y nos ponemos en pie para recibir en el de Volte Media a don Alex Dusebaev. Alex, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y la familia qué tal? Porque yo veo al Peque ahí en redes sociales. Ya le hemos dado el balón de balonmano para que empiece a romper cosas por casa. Lo digo para que no se nos desvíe de deporte, Alex. Sí, ya con el balón está todo el día por casa. Si no es con uno, es con otro, le pega patadas con la mano, con todo. Pero bueno, todavía es pequeñito, todavía tiene que aprender. Bueno, y para empezar, Alex, como siempre, los mejores highlights de Alex Dusebaev. ¿Quién no conoce en la actualidad a Alex Dusebaev? Pues qué mejor carta de presentación que este vídeo.
do we go now? Where do we go? Where do we go now? La sonrisa de los jugones, decía Andrés Montes. Alex. Nada, pues muy bueno el vídeo, la verdad, me ha gustado mucho. Te vi flojo ahí en algún pase a pivote, pero bien, todo lo demás correcto. No siempre se puede. Oye, exactamente. Oye, siempre empezamos preguntando que nos contéis un poquito cronológicamente pues de dónde vienen vuestros inicios en el balonmano, ¿no? Pero lo tuyo, como ya sabemos que viene de serie, seguro, pero dinos un poco más sobre cómo empiezan tus inicios en el balonmano. No, simplemente es eso, un poco de mi padre. Cuando terminaban los partidos yo también bajaba ahí un poco a jugar con todos los niños, lo mítico, que empiezas, juegas un poco, luego ya vas creciendo. La verdad que eso, que en ningún momento nadie me dijo que tenía que jugar a balonmano, en plan, nadie me decía tienes que jugar a balonmano tal cual, pero sí que es verdad que justo en mi colegio allá en Ciudad Real, ya cuando era un poco más mayor, todos mis amigos, la verdad que ahí hay muchísima afición y muchísima gente que desde la cantera juega, entonces yo jugaba a las dos, jugaba a fútbol, jugaba a balonmano, un poco a todos los deportes tocaba ahí un poco y la verdad que me tiraron más por mis amigos al final que el buen ambiente que había ahí con los que mejor me llevaba para empezar a jugar un poco más y bueno, luego ya me fui haciendo más mayor, ya me gustaba más, yo me veía mejor y ya empezaba una etapa así un poco más de tomártelo en serio para ver hasta dónde podía llegar y bueno, la verdad que luego ya sin darte cuenta te haces un poco profesional, vas empezando y dando pasos cada día. ¿Y uno de esos mejores recuerdos de tu etapa en base, Alex? Bueno, yo sin duda, siempre que me preguntan, pues digo el mismo, que fue cuando en cadetes con 15, 16 años, no me acuerdo, se organizó un campeonato de España en Ciudad Real con el equipo de mi colegio ya entonces, no con la cantera de Ciudad Real, sino el equipo de mi instituto donde jugaba y todo con los chavales del colegio en la ESO. Y la verdad que ver eso, el pabellón lleno con todos tus compañeros de clase, tus profesores, en plan en las gradas, toda la gente ahí animándote y que quedamos, eso, me acuerdo sobre todo de las semifinales que ganamos después de una prórroga y tal a Granollers y que eso, se saltó todo el mundo a la pista en cuanto terminó. Que eso, recuerdos de eso, de verdad jugabas con los amigos de toda la vida, con los amigos del colegio, de clase, y luego ver cómo se celebraba el ambiente, todo y eso. Al final yo creo que esos son los mejores recuerdos que te quedan la gente. Me viene a la cabeza en 2008, en IFEBI, en Vigo, creo que en tu etapa precisamente también cadete, aquella pista que cuando jugaba Castilla-La Mancha, con nada más y nada menos en la grada, con Talan, con Jakimovic, viendo esos partidos. ¿Qué recuerdos tienes de ese CESA, Alex? Bueno, la verdad que muy buenos. Joder, me encantaba el ambiente en el sentido de que tú podías estar jugando tu partido que en cuanto terminabas te ibas a ver a otra selección ahí al lado, estabas a 5 minutos y decías, joder, en esta pista hay un partidazo, está jugando tal contra tal y la verdad que todo el recuerdo es muy bueno igual nosotros creo que no hicimos el mejor campeonato de España, no jugamos muy bien, pero todo el recuerdo del ambiente, estabas ahí en tu mundillo y el ambiente que había alrededor de no solo nosotros, había varias categorías y todas las selecciones y todas las mañanas ahí partidos, a la tarde nosotros íbamos de propio para ver algunos partidos también de otras selecciones y la verdad que te lo pasabas genial viviendo ahí el ambiente ese que había en el pabellón. Pues sí, desde luego que molaba mucho. Nosotros que lo vivimos aquí en Galicia, tenemos también ese mismo recuerdo, ¿no? De ver todo el balonmano, toda la base a la vez allí. Como dices tú, que acababas de jugar y te ibas a ver a tus compañeros. Y bueno, a lo mejor en alguno de esos pues momentos está el primer invitado y la primera sorpresa de hoy, amigo desde niños, rivales en los primeros años y después compañero en el Ciudad Real. Vamos a dar la bienvenida al De Vuelta Media a Juanjo Fernández. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Esto sí que es sorpresa, no me lo esperaba. Bueno, aquí somos muy así, en este programa. Bueno,
contarnos un poquito cómo os conocisteis. Pues como bien vosotros habéis dicho, yo estuve en ese campeonato, pero desde la grada, viendo a Ale jugar cuando jugaba con Marianistas. Y bueno, al principio siempre éramos rivales y luego ya fue a partir de juveniles que empezamos a jugar en Ciudad Real los dos y bueno, pues al final Ale siempre marcó un poco la diferencia desde niño, pero no sobre todo sino en juego, sino un poco también poniendo todos los valores y, oye, pues hay que currar y siempre ha sido muy competitivo y sabías que tenía algo. Juanjo, cuéntanos un poquillo, ¿cómo era Alex de pequeño? Nosotros que no lo conocimos en esa etapa. Bueno, pues era un A ver qué vas a decir tú. Era un jugador que se picaba mucho de pequeño, o sea, porque siempre quería ganar, al final es normal. Y yo siempre había ahí, aunque casi siempre nos ganaban, siempre había ahí un poco de rifirrafe siempre entre Ciudad Real y Marianistas, pero la verdad es que ellos tenían un equipazo y bueno, al final, aunque eres enemigo, ¿no?, en la pista, por así decirlo, luego siempre después, la verdad que siempre nos llevamos bien y bueno, al final entre la gente de Ciudad Real y Marianistas, luego siempre nos veías, al final Ciudad Real es muy pequeño, te juntas a tomar algo y tal. Y luego todos ellos vinieron a Ciudad Real. Entonces, ahí yo creo que se creó una piña muy buena, también con la selección de Castilla-La Mancha y todo. Al final, estaban siempre juntos y bueno, y en este caso, yo creo que con Alex, cuando hemos estado con la selección y todo, al final siempre ha sido alguien con el que he tenido mucho cariño y bueno, al ser de Ciudad Real, pues mucho más aún. Y esa amistad de años, a pesar de la distancia, ¿cómo la lleváis, chicos? Bien, bien, nada, vamos hablando siempre que podemos, en plan, alguna vez recordamos alguna cosilla, pero siempre intentamos mantener el contacto, qué tal le va todo, joder, su situación, todo, cómo va, la verdad que intentamos mantenernos en contacto a pesar de la distancia, pero bueno, hoy en día la verdad que es más fácil, con toda la tecnología que tenemos hoy en día a nuestra disposición, la verdad que no es como antes, que sí que era un poco de tú estás por tu lado, yo por el mío y si nos vemos bien, si no también. Entonces ahora la verdad que muy bien, siempre que podemos estamos en contacto, siempre que veo alguna cosa así, alguna noticia tal de Juanjo, veo que pasaba algo, su equipo, tal, lo que sea, le pregunto, intentamos mantenernos al día y la verdad que muy bien. Y he de decir que siempre que va a Ciudad Real me escribe. No tengo que, como nunca sé cuándo está en Ciudad Real, yo ya no me ocupo de eso y siempre me llama. Juanjo, hemos leído en tus redes, ¿no?, esa vuelta a la Liga Sobal, ¿no? Cuenca, ¿no? Especial para ti, ¿no? Sí, hace bastante 10 años de que me fui allí de Cuenca y la verdad es que estoy contento porque están haciendo un buen equipete, el proyecto es bueno, al final también la afición es muy buena y yo creo que es un buen momento para volver con el proyecto que tienen y todo. Y yo creo que se puede hacer un equipete muy majo y puede ser a lo mejor unos años buenos. Y yo creo que se lo merece también Cuenca, que es una ciudad de balonmano. Bueno, pues por ahora no tenemos opción de volver a juntar a la dupla Alex Dusevallez y Juanjo Fernández, pero imagino que en un futuro nada se sabe de lo que puede pasar. Juanjo, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por estar con Alex hoy y darle una sorpresa y nada, que te deseamos que ya te vamos a ver aquí al ladito y te deseamos que, bueno, lo que quede de temporada, pues muchos éxitos y el año que viene, pues te tendremos por aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Alex. A verlo todo, un abrazo. Hasta luego. Bueno, así nos lo montamos, Alex. No, muy bien, muy bien. Siempre viene bien traer a buenos amigos. Desde luego. Y bueno, nosotros vamos a seguir con la entrevista, ¿no? Vamos a repasar un poco tu trayectoria. Tú debutaste en el primer equipo en Ciudad Real siendo juvenil, un sueño para cualquier chaval, obviamente, jugar con unas leyendas del balonmano, ¿no? Sí, joder, la verdad que encima fue un poco inesperado porque creo que fue primero o segundo partido de la temporada, lo que pasa es que se juntaron que hubo bastante gente lesionada, yo estaba entrenando con ellos, hacía la pretemporada y tal, pero bueno, al final cosas de la vida se dio la ocasión, empecé a jugar y la verdad que por jugar con toda esa gente que admiras, que ha ganado todo, que han sido
aquello era un equipazo que eran los mejores del mundo todos en sus posiciones y fue un equipo de leyenda que para mí, yo es el mejor equipo que he visto nunca, entonces yo creo que la verdad que era una sensación increíble y nada, y guardo muy buenos recuerdos de aquella época. Y desde ahí, Naturhaus, Aragón, ¿qué recuerdas de esa etapa en España? Bien, la verdad que muy contento. Logroño fue mi primer equipo ya, mis primeros pasos solo como profesional. La verdad que crecí mucho. También claro, es la primera vez que te vas de casa. Yo era muy joven, tenía 17 años todavía. En plan, justo cumplí 18 esas navidades y al final es la primera vez que te vas de casa. Creces mucho, no solo a nivel profesional y entiendes un poco qué es ser profesional de verdad al máximo nivel, sino que también aprendes un poco a valerte por ti mismo, un poco esos primeros pasos en la vida tú solo cuando ya te vas de casa y la verdad que la recuerdo con mucho cariño, igual que Zaragoza después fue ya un poco como mi evolución también más como jugador, pero esos años los recuerdo con muchísimo cariño, muy buenos compañeros, muy buena gente que siempre me ha ayudado mucho, que me ha ayudado mucho a crecer, lo que digo, no solo en la pista, sino también fuera de ella. Oye, de repente el golpe del Atlético, de repente mes de agosto, creo recordar, siendo muy joven, ¿cómo lo viviste? Bueno, la verdad que fue un poco shock, porque yo justo, nada, encima 2 semanas antes creo que fue, me presentaron, entonces yo la verdad que iba con toda la ilusión, tenía muchísimas ganas porque era un gran paso adelante y era uno de los mejores equipos no solo de España sino de Europa y tenía muchas ganas de estar ahí, de un nuevo proyecto, un nuevo reto. Y la verdad que en el momento que te lo dicen te quedas así un poco a cuadros porque tampoco sabes en ese momento. Sí que es verdad que yo también era joven, tampoco pensaba tanto en las cosas, pero me pilló en un momento que me pilló totalmente descolocado. Yo justo me iba a un campeonato junior, de repente, claro, tenía que cerrar mi futuro, tenía que ver qué opciones había. Todo fue muy repentino y muy rápido, pero la verdad que no me puedo quejar, he tenido mucha suerte en ese sentido y al final creo que las cosas pasan por algo y hay veces que son para mejor aunque al principio no lo veas. Bueno, pues precisamente de la época de Naturhaus, de la época de La Rioja, tenemos a nuestro siguiente invitado, J. González. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, J? Está muy bien, muy bien. Un placer estar en el programa, un placer estar con Alex, lógicamente, del que guardo un grato recuerdo. Y bueno, muchas gracias por la invitación y poder estar aquí con él. Te tocó entrenar a este jovencito de 18 años en Asobal. Seguramente sí, la verdad no que preguntar, es una historia curiosa, ¿no? Yo le conocía un poco de antes porque, bueno, lógicamente a través de Raúl González, que estaba de segundo entrenador con Talan, yo era muy amigo de Raúl y, bueno, pues yo empecé a conocer a Talan, a Alex, a Dani, en algunos días en verano quedábamos juntos y tal, y bueno, estábamos un poco compartiendo algunos días de vacaciones, también después de algún partido, en alguna situación de estas, y la verdad es que yo empecé a conocerles ahí, ¿no? Y para mí, yo estoy muy agradecido a Alex, porque además nosotros en Naturhaus tuvimos un problema importante, que fue una lesión muy grave de Hugo, y entonces llamamos rápidamente a Talan para ver si nos dejaba Alex, nos dijo que hablaba con Alex, y la verdad que no miraron ni el dinero ni nada, simplemente dijeron en un día que de acuerdo, que él nos hacía el favor, que venía aquí, nos salvó de un gran apuro y conocimos, bueno, pues aparte, yo conocí a Alex, bueno, pues aparte de un gran jugador, ¿no? En aquel momento estaba empezando, salía de casa, tuvo una primera experiencia de vivir fuera de casa, vino también con un amigo luego que era Philip Shellman. Y bueno, de aquella experiencia yo creo que él aprendió cosas, todos aprendimos cosas, pero yo sobre todo me quedo con gratísimos recuerdos, que es sobre todo de conocer a alguien que es un gran jugador en aquel momento, que nos ayudó mucho, pero sobre todo que es una gran persona,
Yo me quedo con su gran capacidad de trabajo. Lo que mucha gente no sabéis es que parece que Alex llega ahí sin hacer nada, pero Alex tenía un plan todos los días de la semana, todos los días, de levantarse pronto y venir al pabellón, hacer su trabajo de pesas, de gimnasio, de preparación física. Allí estaba todos los días a las 8:30 de la mañana o a las 9, hacía su trabajo de pesas, luego por la tarde, aunque estuviera muy cansado, entrenaba con nosotros, jugaba los partidos. Y sobre todo, para mí otra cosa fundamental, sin duda alguna, que yo le agradeceré, aparte del detalle de no pesar nada y venir en un día y ayudarnos un montón y hacerlo muy bien como lo hizo, para mí otra cosa muy, muy importante es que es adorable entrenar a Alex en la pista. Es alguien que no se queja nunca nada por nada, le pidas lo que le pidas, le exijas lo que le exijas, y eso creo que a mí fue lo que más me impactó de él, ¿no? Su capacidad de trabajo, como os he dicho, pero también cómo entrena, ¿no? Lo fácil que hace la vida a un entrenador para entrenar a un jugador, ¿no? Y eso para mí son los valores más importantes que él me demostró en un tiempo en el que él tiene 17 años, 18, era muy joven, pero que yo estuve encantado con él. Jolín, Huele Alex. Alex, huele a oferta del PSG. Yo es que lo tengo en la cabeza, no sé yo, ¿eh? No, la verdad que, joder, de Jota de verdad que solo puedo decir buenas palabras. La verdad que me acogió, me ayudó muchísimo. Era mi primera salida fuera de casa, era muy joven todavía y para ti que un entrenador te ayude, te esté pendiente de ti, que de verdad que siempre nos intentaba hacer la vida más fácil y que la verdad que yo lo digo muchas veces cuando me preguntan qué me influyó, una de las cosas también fue salir a Logroño, conocer a Jota, que me ayudó a aprender mucho en el terreno del balonmano, de mejorar mucho como jugador, pero también lo que digo, a nivel de ser un profesional, de lo que conlleva ser un profesional y no solo mirar por ti mismo, sino por el equipo también muchas veces y por cómo funciona todo. Entonces yo creo que aprendí mucho en esa etapa y me ha ayudado luego con los años. Yo creo que fue un paso muy importante en mi carrera y la verdad que siempre estaré muy contento de haberlo dado. Bueno, además que tuviste la suerte de que, aunque es un gran entrenador, justo le dieron el galardón, ¿no? A mejor entrenador en esa temporada que cuadrasteis juntos. Sí, no, la verdad que hubo unos años que se llevó muchos premios de mejor entrenador, muy merecidos, que la verdad que yo creo que hacía, de verdad que yo creo que conseguía hacer un gran trabajo porque de aquellas hay que recordar que yo creo que la Liga Sobal todavía tenía un muy buen nivel, que había una lucha entre muchos equipos que era muy complicado conseguir clasificarse para Europa mismamente y nosotros hacíamos muy buenos papeles jugando con la plantilla que teníamos, con el nivel que teníamos, dándolo todo y una de las cosas era gracias a Jota, gracias a cómo preparaba los partidos, a cómo nos preparaba a nosotros y cómo llevaba el equipo. Jota, es en esos años cuando realmente y verdaderamente se forja un gran jugador, se forja una estrella. Bueno, yo creo que él ya venía muy formado. Yo creo que eso fue otra de las cosas que hizo que su adaptación fuera muy rápida, ¿no? Él venía entrenado por su padre, que es un gran entrenador, ayudado con Raúl, y a mí eso me facilitó, me puso las cosas muy, muy fáciles, ¿no? Para mí fue muy fácil entrenarle. Él conocía toda la táctica, nuestro estilo de juego era muy, muy parecido, se adaptaba rápido a todo. Y en ese sentido yo creo que fue muy, muy fácil la adaptación, ¿no? Él venía muy bien formado y aquí dio un pasito más. Yo quizá, bueno, es una cosa que nunca le he dicho, pero yo sí que me quedo un poco con la espinita clavada de que no fui del todo lo justo que debería haber sido con él, ¿no? Porque sí que es cierto que luego se recuperó Hugo, tuvimos 3 laterales zurdos, que era, bueno, Hugo, Paco López y él, y al final, bueno, pues había que repartir ahí minutos. Y a veces un poco, bueno, pues como es el joven y tal, pues quizá a lo mejor no eres tan justo con él como debería de haber sido. Y con nosotros lo hizo muy bien, pero hay que reconocer que luego Zaragoza explotó, ¿no? Y ahí fue donde yo creo que le dieron más oportunidad que quizá la que yo le di y entonces ahí demostró que iba a ser un grandísimo conjugador, ¿no? Yo lo tenía claro cuando estaba conmigo, pero bueno, las circunstancias de aquel momento eran otras, eran complicados, teníamos 3 jugadores en el mismo puesto y bueno, eso hizo que a lo mejor yo no fuera del todo justo, pero yo creo que bueno, aquí aprendió también un poco eso, ¿no? Incluso
a valerse por sí mismo él solo en un piso, ¿no? Que al final estás en casa con tus padres, con tu madre, que te hacen toda la comida, te limpian la casa y tal. Y aquí yo creo que vivió experiencias de estas también importantes, ¿no? Bueno, yo le ayudaba en lo que podía, pero al final yo creo que eso sí que fue un paso importante en su vida y en su carrera como persona. Desde muy joven tener que hacer muchas cosas por él mismo y la verdad ya te digo, ¿no? Yo encantado, el club también y bueno, sobre todo que vino sin pensar nada, simplemente intentar jugar, ayudarnos y bueno, que siempre ha demostrado que es alguien de equipo y yo creo que aquí hizo una formación pero también nos aportó muchas cosas. Alex no te lo tendrá en cuenta, ¿no? Realmente vale Bueno, más pues yo creo la que experiencia. sabe un poco cómo eran las cosas. No, para nada. Joder, al final hay que ser exigente con uno mismo y con los jugadores. Yo creo que cuando eres entrenador también y que muchas veces hay los minutos en la pista hay que ganárselos y es una cosa que entiendes cuando eres profesional, que igual sí que cuando eres más joven se puede repartir, sobre todo en la cantera, en la base. Es importante que yo creo que en la base que todo el mundo tenga sus minutos, su formación y tal, pero luego cuando llegas a nivel profesional y compites al máximo nivel, tú tienes que saber que tú tienes que dar lo mejor de ti para poder jugar esos minutos y aportar al equipo. Jota, ¿cómo es la vida en París? ¿Echas ahí de menos España o qué? Bueno, eso sin duda. Yo siempre digo que como en España no se vive en ningún sitio. O sea, aquí tienes otras cosas que están muy bien, un club muy profesional, una vida muy, muy diferente, pero yo sin duda te digo que como en España no se vive en ningún sitio. Por Eso lo suscribo 100%. Bueno, eso ya no sé los finales. Pero yo creo que en eso no hay color. La vida en España es a lo que estás acostumbrado. Tienes mucha vida social. Bueno, para mí, por ejemplo, bueno, pues yo creo que está siendo una grandísima experiencia por lo que ha supuesto venir a un equipo muy, muy profesional, un equipo de los de arriba, top, a nivel mundial. Y yo creo que esa experiencia es muy importante, ¿no? Mira, es trabajar con jugadores de un nivel muy alto, ver cómo se manejan, cómo funciona el club. Bueno, pues ese era un poco el objetivo, ¿no? También. Pero bueno, por otro lado sí que tengo que reconocer que mi vida social, pues bueno, yo estoy soltero, estoy aquí normalmente solo, la vida social siempre es un poco más complicada y hay muchas cosas que echas de menos, ¿no? En estas grandes ciudades al final las cosas son mucho más impersonales que en España, la gente vive cada uno lejos en un sitio diferente, te ves en entrenamiento pero luego la gente se va rápido para casa porque tiene que hacer otras cosas y entonces, bueno, es un poco más complicado en ese sentido. Y por lo demás, pues bueno, yo creo que una gran experiencia estar en un club como estos, ¿no? A nivel, por ejemplo, bueno, pues de clubs como Veszprém, Kiel, Kielce, bueno, todos estos equipos, ¿no? Que estamos jugando en la Champions y bueno, y PSG pues es uno de ellos y la verdad que como experiencia para mí muy importante porque bueno, igual que hemos hablado antes de lo que decía Alex de venir a Logroño y salir de casa, pues para mí también ha supuesto la primera vez de que tengo que aprender un idioma, tengo que aprender francés, tengo que salir fuera, tengo que vivir una vida en el extranjero y bueno, eso yo creo que es un aprendizaje también muy importante. Jota, pues te queremos dar las gracias públicamente. Siempre atento con Galicia, siempre tan colaborador con nosotros y te damos las gracias. Creo que nos queda pendiente que debemos de hacer un de Volte Media con ese tándem de moda a nivel mundial, Raúl González y Jota González. Muy bien, muchas gracias a vosotros, muchas gracias por vuestras palabras. Desearte, Alex, que te vaya todo muy bien y que, bueno, siempre estarás en mi corazón por todo lo que me has ayudado y espero que sigas siendo ese gran jugador y sobre todo esa gran persona que eres ahora mismo, ¿vale? Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Jota. Un abrazo. Un abrazo. Jolín, o sea... Sí. Da gusto, tengo buena... Claro, la verdad que no soy muy del halago, no me gusta tampoco demasiado porque al final te quedas así un poco... Te gusta, pero a la vez creo que te relaja. Entonces es mejor no creérselo, es mejor que tú ir a lo tuyo y ya está, si no malo. Bueno, tú si en algún momento quieres que te digamos qué malo eres, Alex. Eso. Prefiero picarme. Bueno, y estábamos hablando de tu paso por la Liga Asobal. Tú, no sé si ahora sigues algo. ¿Qué valoración harías sobre el balonmano en España actualmente?
Bueno, la verdad que la Liga Sobal intento seguir un poco lo que puedo, lo que me permite entre nuestro calendario, el niño, toda la vida que tengo, pero bueno, sí que voy viendo que por momentos parece que va mejorando la Liga y luego igual hay momentos en los que piensas que no, que parece que hay equipos que suben, pero luego ves por contra, por mala suerte, otros que bajan. Entonces, bueno, creo que se ha mantenido, se ha conseguido al menos un nivel de estabilidad, por lo menos de que ves que yo en la época que estuve en España, muchos equipos en cuestión de 3-4 años desaparecieron muchos. Otros estuvieron a punto tal y al menos ves una cierta estabilidad que obviamente no es como antiguamente, no es como antaño, como años atrás, pero creo que es importante que, aunque sean pequeños pasos, se vayan dando pasos hacia adelante y no hacia detrás. Entonces yo creo que la liga va subiendo. Yo creo que sí que es verdad que a nivel, lo que he visto por lo menos, a nivel de balonmano, a nivel de pista, yo creo que se mantiene un buen nivel. Yo creo que de verdad que hay un buen nivel y que no es para nada mucho peor de lo que la gente puede vender o puede pensar, pero sí que es verdad que a nivel de lo que rodea al entorno, a la liga, al club o tal, sí que es verdad que ya no está entre las grandes ligas de Europa. Y ese es igual el punto en el que habría que enfocar más e intentar conseguir subir. Pues Luego te llega la oferta de Vardar, decides aceptar. En tu caso, ha sido complicado la decisión de irte. Así que cuéntanos un poquito qué sopesa un jugador antes de cambiar de país, Alex. Bueno, la verdad que lo que te digo fue un poco repentino porque tampoco fue una decisión que tomé inicialmente como irme al Atlético en ese momento, y fue todo muy rápido entre varias ofertas que tuve, pero sí que cuando lo vi, lo que yo pensaba que era lo mejor para mí, lo que mi entorno también, con los que hablé, con mi familia, con gente con la que había jugado y todo, y con el proyecto que a mí me propusieron de Vardar, que yo vi que tenía 20 años, poder irte a un equipo extranjero, pero que iba a jugar Champions, que tenía un proyecto grande para los próximos años, pero que todavía no había explotado, que podía tener muchos minutos, que era lo que yo quería, que era mi objetivo para seguir creciendo en mi siguiente etapa como jugador. Yo creo que fue lo que más me pesó, porque también tuve otras ofertas de equipos igual mejores, pero que claro, yo sabía que igual ahí no iba a jugar tanto, que me iba a costar más ganarme, y en Vardar sí que me dijeron que iba a ser un jugador muy importante para el equipo, que iba a poder aportar mucho, iba a tener muchos minutos, y jugar en la Champions, que al final es el máximo nivel a nivel de clubes, yo creo que me tiró mucho. bueno, y es que además en el último año allí en Macedonia, ¿no? Conseguís el título más soñado a nivel club, ¿no? Ganar la Champions. ¿Cómo es vivir algo así? Bueno, la verdad que fue increíble, porque fue un año que la verdad que teníamos un equipo muy bueno, y a nivel de verdad de entrenadores teníamos a Raúl, por ejemplo, y a David Davis. Teníamos a nivel de jugadores, que teníamos muchísimos buenos jugadores, muchos jugadores jóvenes que éramos en aquel momento todavía, y que estaban subiendo muchísimo, estaban entrenando muy, muy, muy bien. De verdad que yo me acuerdo lo que más de ese año, del nivel de los entrenamientos, que la gente se dejaba la vida. Había entrenamientos más duros que algunos partidos, y luego que jugamos muy bien ese año. Y sí que es verdad que nos plantamos igual en la Final Four, no éramos favoritos ni mucho menos, porque veníamos persiguiendo la Final Four de 3 años seguidos de quedarnos en cuartos, ahí a un paso por unos goles de no haber entrado. Ese año íbamos simplemente queriendo competir, pero sabiendo que era muy complicado ganarla, disfrutar, y cuando ya ganas contra equipazos, siendo partidos encima, todos los dos partidos, tanto la semifinal contra el Barça como la final contra el París, que ganas por un gol en los últimos segundos. Al final, yo creo que un país donde Macedonia, que fue el único equipo que ha ganado la máxima competición continental en cualquier deporte, en cualquier disciplina, fueron días de fiesta nacional ahí. La verdad que fue increíble. Nos dimos más cuenta cuando
cuando volvimos a Macedonia, de verdad, de lo que habíamos conseguido, de la que se había liado ahí, que realmente lo que vivimos ahí en el campo. Ahora en Kielce, con la familia, una ciudad pequeña de Polonia, pero que vive el balonmano a lo grande, ¿no? O eso parece. Sí, sí, desde luego. Aquí vas por cualquier lado y ves carteles del Kielce, ves fotos, todo el mundo te conoce, vas viendo el ambiente alrededor y la verdad que es una ciudad que respira balonmano. Es así. Ves que empieza la venta de entradas para el partido y igual al día siguiente, como no hayas estado rápido ese día para un partido importante de Champions, ya no consigues una entrada. Entonces, bueno, la verdad que encima este año creo que hay una ilusión especial que yo creo que la gente está, porque sí que veníamos de años que hemos estado en la Final Four o años que hemos jugado, pero igual la temporada ha ido más con resultados que han ido variando y este año la gente nos ve muy bien, se está volcando más todavía. La verdad que encantado con el ambiente que hay. Y la pregunta es obligada. ¿Cómo es compartir vestuario, compartir equipo con tu padre y tu hermano a este nivel, Alex? Bueno, yo creo que con mi padre es una situación diferente porque sí que es verdad que dentro de la pista es el entrenador y al final como tu entrenador yo podré estar más de acuerdo o menos, pero al final es entrenador y hay que respetarlo y hay que ir a muerte con sus decisiones y al final pocas veces he tenido algún problema con él porque nunca he tenido un problema básicamente con ningún entrenador, entonces tampoco lo iba a tener con él. Y bueno, y luego con mi hermano muy bien. Al final es una persona a la que quiero mucho, que la tengo al lado todos los días, que puedo compartir muchas cosas del balonmano, también por desgracia, también la cara oscura cuando el tema de las lesiones y demás de eso, pero el poder estar con él, con los dos, es una experiencia increíble que al final, sobre todo el poder vivir con ellos cuando lo que es fuera de la pista también, el poder estar con ellos en el día a día, el poder compartir cosas que son muy normales con tu familia, cuando estás a este nivel en el deporte es complicado. Entonces, la verdad que en ese sentido estoy muy, muy contento. Bueno, aquí en el de Vuelta Media hacemos también muchas tertulias. Entre ellas hacemos tertulias que hablan pues, de psicología, de cómo gestionar situaciones. Yo creo que nos acabas de contar muy bien cómo gestionas, ¿no? Pues compartir, equipo con tu familia, un tema del que ya hablamos en pasados programas. Y tú personalmente, ¿cómo has gestionado a lo largo de tu vida ser un Dusevalle dentro del balonmano? Bueno, pues a ver, es que sí que es verdad que lo que le digo siempre, al final es algo con lo que ya nací, en plan, no pude decidirlo ni mucho menos, entonces sí que es verdad que al principio cuando eres más joven y eres más pequeño tienes su parte buena y su parte mala, al final sabes que la gente va a estar más pendiente de ti para lo bueno, si tú haces algo bueno, la gente le va a repercutir más porque va a estar más atenta y va a saber más quién eres. Pero sí que por el lado malo también van a ser más críticos cuando estás mal. La gente te va a comparar más y al final las comparaciones creo que nunca son positivas. Entonces, siempre van a buscar el pero. Entonces, bueno, sí que es verdad que al principio cuando era joven sí que era un poco más difícil en según qué momentos, según qué ocasiones, pero la verdad que ahora mismo al final ya con la edad te da igual. Al final tú ya haces tu propio camino, haces tu nombre y no me afecta en nada, pero sí que por momentos al final es lo que tiene, para lo bueno y para lo malo la gente va a saber, en plan sabe quién eres o va a estar más pendiente de ti por ello o por lo otro. Ya nos adelantamos un poquito que en Kielce están muy emocionados con esa posibilidad, ¿no? de campeonar en la Champions, pero coméntanos un poquito. ¿Este año toca, no toca? ¿Cómo estáis de animados para ello? Bueno, a ver, es que te digo sinceramente, la Final Four para mí es, si haces un pronóstico vas a fallar seguramente, si vas con el que es el favorito vas a fallar, entonces obviamente todavía nos queda, creo que obviamente no, ni mucho menos doy por hecho de que vayamos a estar, pero sí que es verdad que hemos hecho un buen trabajo previo y al final lo bueno de quedar primeros de grupo, te ahorras la fase de los octavos, ya sabemos
qué dos equipos nos podemos enfrentar, entonces tendremos más tiempo de preparación. El segundo partido lo tendremos en casa. La verdad que estamos en una situación de ventaja ahora mismo, pero al final luego llegará el momento y es el que mejor forma esté en el momento. Entonces, lo mismo que te digo para los cuartos del momento de forma que nos pille, tanto tema de lesiones, de físicamente, de que lleguen más jugadores tocados o menos y de preparación, lo mismo te lo digo a nivel de mental. Yo creo que la Final Four, si vas, es muy complicado porque es una competición al final que se juega en 24 horas prácticamente, en 2 días, en 2 partidos seguidos, que según terminas uno tienes que estar ya pensando en recuperarte para el siguiente y al final es muy complicado porque sabes que juegan muchas situaciones, muchos factores externos. Al final, el hecho de ser tú capaz de jugar con la presión, el marcadores muy cortos en los que normalmente se deciden los partidos de ese nivel, es una situación que es muy excepcional y es muy complicada. Pero bueno, yo creo que nos veo muy bien este año y ojalá podamos estar ahí y competir por ganarla. Bueno, nosotros os deseamos mucho éxito, que sea lo que tenga que ser, como dices tú, no vamos a ir con nadie para no fallar, que esto de los favoritos ya se sabe cómo es. Y nada, vamos a seguir pues conociendo a Alex y ahora pues vamos a hablar de tu faceta hispana, ¿no? Ya que empezaste en las categorías base, cuéntanos un poco cómo se viven esas concentraciones, ¿no? Cuando aún eres un niño. La verdad que con muchísima ilusión. Yo creo que al final, cuando eres pequeño, te llaman a esas concentraciones que antes eran de 40 jugadores, que ves que estás entre los seleccionados, vas a competir, a compartir entrenamientos y competir con los mejores de España, de tu generación. La verdad que es muy bonito. Luego, cuando te van seleccionando para los primeros campeonatos, poder representar a tu selección, a tu país y saber que estás jugando contra los mejores no solo de tu país, sino de Europa, del mundo, luego en otras competiciones, los mundiales, saber que estás jugando contra los mejores de tu generación y poder representarlo para poder conseguir el mejor puesto posible, la verdad que es una experiencia única y guardo muchísimos buenos recuerdos, muchísimos buenos amigos de todas esas concentraciones, de todos con los que he compartido equipo a lo largo de las categorías de promesas, juvenil, junior de la selección y la verdad que encantado. Y más aún, formando parte de esa generación de oro de los hispanos junior que arrasó. Ganasteis europeo, creo recordar, subcampeón mundial, casi nada. Pero dinos, ¿qué tenía ese equipo, Alex? Bueno, que yo te digo que había, para mí, tampoco éramos mucho mejores que los otros, pero éramos más equipo, éramos muy... Lo mismo que me pasa un poco con ahora con la absoluta, que sentía de verdad que éramos muy buen equipo, éramos muy amigos todos, éramos muy compañeros, había una piña y eso se notaba mucho luego a la hora de jugar y que éramos, no éramos ni los más altos, ni los más fuertes, ni nada, pero éramos muy competitivos, éramos todos luchábamos a una y la verdad que ganábamos los partidos por un poco eso, en los momentos ahí que estábamos muy igualados siempre conseguíamos ahí justo un robo de balón o una buena defensa o un buen gol. Joder, al final ganamos por pequeños detalles, pero que al final siempre caían de nuestro lado. Entonces, ahí se demuestra que una vez puede ser casualidad, pero cuando va pasando a lo largo de los campeonatos, a lo largo de los años, ya dices, esto ya no es una casualidad. Entonces, la verdad que en ese sentido, ese equipo creo que tenía algo eso especial, que estábamos siempre muy juntos en la pista y también fuera de ella. Pues nada, de esa época llega el siguiente invitado. Te vamos a dar algunas pistas. Coincidisteis en esa selección pues desde promesas hasta junior, compartisteis habitación muchas veces y ya si te digo la siguiente, que fue elegido mejor central del europeo de Sarajevo y que en Galicia lo celebramos muchísimo, seguramente ya sabes de quién hablamos. Pablo Cacheda, buenas noites. Hola, moi boas noites. Hola, Alex. ¿Qué pasa? Oye, me habéis traído buena gente, para esto. Esta igual te la esperabas un poco más, ¿no? Esta igual te la esperabas un poco más. Bueno, hombre, nunca está de más. Oye, Pablo, qué momentos aquellos, ¿no? ¿Teníais tiempo para asimilar todo lo que estaba sucediendo o qué?
Bueno, la verdad que lo ha dicho Alex. A mí en mis recuerdos probablemente tengan pues más importancia que en la de Alex, que por suerte ha podido acumular después muchos más y con selección absoluta y demás. Pero bueno, creo que para los probablemente creo que cerca de 40 jugadores que al final acabamos compartiendo a lo largo de los años esas experiencias, creo que todos tenemos un muy buen recuerdo de esos años y bueno, creo que para cualquier chaval de base que acaba consiguiendo llegar a la selección española y encima consiguiendo medallas, pues creo que todo el mundo le guarda un muy buen recuerdo de esos años, porque además como niño que eres, como hobby que es para ti el balonmano, es un premio muy, muy grande. Bueno, lo que está En la claro lista- Alex, es que de esas épocas se conservan grandísimas amistades. Sí, sí. No, la verdad que había buena gente ahí, lo he pasado muy bien. Hay que decir que eso, para mí, de verdad que cuando hablo, si un equipo está bien fuera de la pista, si son un buen grupo, de verdad, al final luego eso repercute mucho a la hora de jugar y entonces yo creo que con los que estábamos, de verdad que había muy buen ambiente y éramos muy amigos todos y se notaba luego a la hora de jugar. Bueno, y además de coincidir en la selección, también coincidisteis sacando el título de entrenador. Pablo ya lleva unas temporadas ahí al frente del banquillo de la LIN. ¿Tú cómo estás viviendo esta faceta, Pablo? Bueno, peor que de jugador, sin duda. La verdad es que bueno, creo que los jugadores no somos conscientes del trabajo que hay detrás de un entrenador, ¿vale? Hasta que te toca vivirlo, ¿no? Y bueno, sí que yo siempre he sido de los que he valorado mucho el trabajo de mis entrenadores y sí que es verdad que le daba mucha importancia y he aprendido muchísimo de ellos y para mí son figuras muy importantes dentro de lo que es para mí mi carrera en el balonmano. Pero ahora, una vez te pones a ello, pues todavía más, porque te das cuenta de lo que se sufre, del trabajo que tiene y entonces pues es complicado. Por suerte a Alex todavía le queda también muchos años aún para darse cuenta de ello. Sé que también es de los que es consciente totalmente del trabajo que acarrea ser entrenador, porque lo tiene en casa además, pero bueno, por suerte a él seguro que le quedan todavía muchos años de jugador y seguro que acabará siendo un grandísimo entrenador, porque ya lo es prácticamente dentro de la pista, entonces en cuanto se ponga fuera seguro que lo hará perfectamente. Y aunque solo sea por ADN, Alex, ¿te ves como entrenador en el futuro? Y lo más importante, que también os quiero preguntar, ¿veremos una dupla Pablo Cacheda, Alex Dusebaev como J. González, Raúl González? Ahora, no sería mala, la verdad. Para empezar, la cosa es, yo me lo saqué porque, joder, me parece que yo estoy enamorado del balonmano, al final me encanta y al final el poder seguir practicando lo que te gusta, aunque sea en otra faceta, también me encanta. Pero sí que es verdad que hay días que ves de verdad la faceta del entrenador y que no lo valoramos lo suficiente lo duro que es. Que yo creo que al final luego es el más fácil de criticar porque es más fácil criticar a uno que a 20 o es más fácil luego a la hora de pedir resultados o exigencias tal, pero el trabajo de entrenador yo creo que cada día es más complicado y es más exigente porque tienes que estar formado o al final, bueno, igual solo un 1% tiene la suerte de poder rodearse muy bien de un staff más amplio que le pueda ayudar tal, pero a nivel de base, a nivel de luego de otras categorías, es muy complicado el tener que saber tanto y tener que estar preocupado por tantas cosas. Ya el entrenador personal, obviamente, el entrenador profesional de primer nivel tiene mucha exigencia. El de la base también tiene el de formar a los chavales, a los niños, de inculcarle los valores del deporte, yo creo, y del balonmano. Y al final creo que cada día me doy cuenta de lo complicado y de lo difícil que es también. Entonces, bueno, yo voy día a día. De momento espero que me queden todavía años, pero bueno, lo voy viendo con calma. Oye, hace poco, Pablo, estuvisteis juntos en un día muy especial, en la boda de Alex e Irene.
¿qué nos puedes contar de esa gran fiesta? ¿No? Digo siempre lo mismo en este momento, ¿no? Lo que se pueda contar, ¿no? Porque esto ya sabéis se cómo pueda va, contar. No, claro, porque esto tiene que tener audiencia y de todas las edades, por favor. Nada, la verdad que para mí fue una fiesta muy, muy bonita, ¿no? Fue una ceremonia pues de muy poca gente, muy íntima y la verdad que creo que lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho de su día. Espero que, bueno, estoy seguro de que Alex y Irene lo hicieron muchísimo, pero los invitados también y además pues nos coincidió en una época un poco mala de esto de COVID. Hacía muchos años, yo hacía ya bastantes meses que no veía a Alex. Mucha de la gente que estábamos allí, de hecho hubo gente que no pudo venir por tema COVID, pero bueno, aún así creo que fue una gran fiesta, lo pasamos muy bien y bueno, hubo un poco de todo y lo vamos a dejar en eso, en que fue un día redondo y que lo disfrutamos. Bueno, y ahí le enviamos pues a Irene y al Peque también pues un abrazo, ¿no? También que importante también es la familia, ¿no? Para la alta competición. Os reís los dos, tenéis historias los dos, vamos, que eso van a quedar para otro programa, creo yo. No, bueno, y de la boda igual no tantas, pero de cuando hablaba de que con la selección, pues que teníamos muy buen grupo, que era algo importante, que no sé qué, no sé cuántos, si le preguntas a Alberto Suárez de alguna de nuestras historias, escapadas y demás, como grupo, no hablo solo de nosotros dos, como grupo, seguro que os puede contar muchas aventuras. El equipo se hace fuera y dentro, al final. Eso es, el tercer tiempo. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte esta temporada. Ese temporadón que estáis haciendo, esa opción también que tenéis real de esa fase de ascenso, espero que se consolide, por supuesto, bueno para el balonmano gallego. Y Fura Lalín. Y Fura Lalín, efectivamente. Nada, muchas gracias a vosotros por dejarme disfrutar de este espacio, de poder ver a Alex, que aunque hablo con él habitualmente, pues siempre es especial compartir estos espacios con él y desearle lo mejor, que ya sabe que hablamos bastante, pero bueno, mucha suerte para lo que queda y ojalá podamos celebrar en verano una Champions del Kielce. Ojalá, yo invito a la primera, sí, eso. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Hasta luego. Bueno, buen repaso por los juniors. Ya tenemos, apunta Nacho ahí que tenemos que llamar a Alberto Suárez para que nos cuente. Alberto, exacto. Anécdotas tendrá mil. Bueno, Alex, y luego ya das el salto a la absoluta. Cuéntanos un poco si se nota mucho el cambio. ¿Ya os van preparando para ello en junior? Sí, bueno, creo que te van preparando en junior. Igual sí que es verdad que ahora con Jordi yo creo que hace un gran trabajo con la base y que lo va preparando esa continuidad, por así decirlo, desde bien pequeños, desde la base, el mismo estilo de juego, más o menos el mismo estilo de preparación. Él se implica mucho y va mucho con las categorías inferiores y ahí, igual en mi época, no era tan así todavía porque no se había llegado a ese punto que al final yo creo que es muy importante, pero lo mío fue un poco más de terminar de un campeonato junior, al siguiente campeonato me tocaba un campeonato con la absoluta, entonces sí que fue un poco más choque, pero bueno, yo creo que muy bien, la verdad que muy contento, el grupo me acogió siempre genial, yo creo que en la selección tenemos eso, que al final somos gente que te coge enseguida, que te mete muy rápido dentro del equipo, de la dinámica, de todo, de un poco de cuál es el ambiente y yo creo que eso se agradece mucho y a raíz de eso, pues nada, con los años al final te vas conociendo más a la gente, te vas haciéndote más amiga de ella y la verdad que ahora pues lo mismo que te puedo decir de la junior prácticamente te lo puedo decir de la absoluta, que cuando vas a la selección y más ahora que la mayor parte están fuera de España, vas con muchísima ilusión, muchísimas ganas, solo por aparte poder ver a todos los compañeros, los amigos, el poder estar otra vez en el grupo, en la vivencia y yo creo que eso es muy importante. Y bueno, una etapa en la que te vimos afrontar la posición de central, que bueno, un zurdo central es algo un poco inusual, ¿no? Pero no raro.
tu caso, un gustazo verte. ¿Tú cómo encaraste la situación? ¿No cómo encajaste? Ahora diriges el equipo. Bueno, a ver, yo más o menos en el equipo sí que es verdad que también venía jugando por un poco tema de lesiones y un poco que coincidieron un par de situaciones también bastante central. Jordi quería probar conmigo también para esa posición, para poder ayudar al equipo. Y porque creo que en general tenemos muy buenos jugadores en todas las posiciones, pero justo se juntó que estábamos en un gran momento también los zurdos, los laterales derechos, tanto Marcelo como Gurbindo como yo, que estábamos a un gran nivel y para poder explotarlo al máximo posible y la verdad que yo muy bien, muy contento. Yo como me siento bien es jugando, es dentro de la pista y al final me da un poco igual. Sí que es verdad que cuando estás de central tienes que pensar de un poco de otra manera, tienes que ir pensando más en dirigir, en hacer jugar al equipo y no solo tú mismo. Al final cuando eres lateral es un poco más a lo que vaya la jugada, vas un poco más condicionado, pero la verdad que muy bien, muy contento. Una selección con la que has hecho podium en todas las competiciones habidas y por haber. Referente mundial España últimamente como selección. ¿Es una presión añadida jugar en esta selección, Alex? No, al revés, es un gusto, es un placer. Sí que es verdad que obviamente la gente te exige, la gente encima pues, siempre quiere, en ese sentido lo que hablamos, los hemos mal acostumbrado con el tiempo, con los años, porque al final el nivel competitivo a nivel de selecciones tienes 7, 8 o 10 selecciones que son muy, muy buenas y luego tienes otras 5 o 10 que si tienes un mal día te van a poner muchos problemas o te pueden ganar. Al final estás hablando de que siempre estar tú en el podio, estar en esas semifinales, estar luchando por las medallas es algo complicadísimo. De hecho, cuando salen la cantidad de veces que hemos estado luchando por las medallas, la verdad que es asombroso, con todas las buenas selecciones que hay, diferentes, con todos los equipos de nivel, con todo el paso de los años, que al final de cambio de jugadores que ha habido también, es increíble que sigamos manteniendo este nivel, pero bueno, yo creo que nosotros vamos cada campeonato sin pensar en eso, vamos pensando en ir partido a partido, ganar el primero, luego seguir ganando e ir simplemente viendo el día a día, en donde te va poniendo la competición. En su momento, un invitado más y uno de tus grandes amigos que estaba entrenando, que no podía entrar en directo, un hispano que quiso estar con nosotros y te ha querido dejar unas preguntitas. Hola, muy buenos días a todos. Hola Alex, ¿qué tal? Nada, es simplemente preguntar a Alex por 2 preguntas muy básicas, pero que sinceramente una supongo que la sé, pero la otra no. Así que me gustaría preguntarte, Alex, cuál ha sido tu mejor momento en tu carrera deportiva y el peor. El peor no lo sé, pero aquí esperaré para conocer esa respuesta. Nada, que vaya el programa muy bien y un saludo a todos. Chao. Ahí teníamos a Ángel Fernández, de copresentador del De Vuelta y Media. Esperamos tenerlo algún día en directo. Así que nada, Alex, dejamos que respondas las preguntas de Ángel. Mejor y peor momento en el balonmano. Es que es complicado, sinceramente. No hay... A ver, te puedo decir... Entre, por ejemplo, el último europeo que ganamos o el bronce de los Juegos, que la verdad que fue algo muy especial para todos. Encima, igual sí que te diría el bronce de los Juegos también porque lo recuerdo más y porque la verdad que era una situación en la que fue una competición muy dura para todos por el hecho de cómo desde la preparación, antes de la preparación tuvimos lesiones, gente que vino tocada, gente que se lesionó justo antes de ir, ya allí en la competición tuvimos lesiones, fue todo como muy, muy duro y muy difícil y cada partido era como una final y teníamos momentos muy buenos y muy malos a lo largo de la competición, pero yo igual me quedaría con eso por la intensidad con la que se vivió, más que por el resultado, que obviamente joder, es un bronce olímpico y estamos súper orgullosos, pero por todo lo que lo rodeó para nosotros, para el grupo, de lo difícil que fue esa competición
Y yo creo que me quedaría con eso también porque es lo que más recuerdo ahora mismo. Entonces te diría que eso. Y luego el peor momento es complicado porque han sido malos momentos, ha habido diferentes, por ejemplo, por suerte hace unos años me lesioné de la rodilla del ligamento lateral y al principio era una sensación muy rara, yo no sabía ni qué tenía, entonces yo me temía lo peor y no sabía exactamente y un poco la angustia. Al final yo creo que las lesiones es el peor momento, lo peor del deporte. Yo creo que es la cara más dura y luego las consecuencias que tiene. Pero bueno, a nivel deportivo igual te diría el quedarnos fuera de los Juegos Olímpicos de Río, que la verdad que para mí fue, no sé, es que sinceramente en ese momento no fui consciente y me costó mucho tiempo asimilarlo el no haber ido porque era como era una selección que de verdad que los 4 años hasta del ciclo olímpico estuvo en todas las semifinales, estuvo en todos los podios prácticamente, salvo en 2015 en Qatar que fuimos cuartos, pero que estuvo en todas las semifinales esos años, era un equipo increíble y por ni siquiera un mal partido, te puedo decir, por unos malos 20 minutos de un partido, una segunda parte, te puedo decir, 30 minutos malos de un partido, te deja fuera de una competición en la que estoy seguro de que lo habríamos hecho muy bien y que y que creo que el grupo iba con muchas ganas para hacer algo importante. Entonces, bueno, igual deportivamente hablando en el deporte, en el juego, te diría ese momento. Bueno, hablabas también de las lesiones, ¿no? Nosotros entendemos que para ti ha sido más que difícil renunciar a la última cita con los hispanos, ¿no? ¿Cómo se sopesa, cómo se toma esa decisión, ¿no? ¿Cómo lo sopesaste psicológicamente? Pues al principio fue como no puedo, en plan, tengo que parar. Yo simplemente me lo dijeron tan claro que me dijeron, si no, sabes que te espera el quirófano y ya está, no te podemos dar otra solución. Entonces yo fue como un poco me costó como un par de días asimilarlo porque ni siquiera sabía que en ese momento a lo que estaba renunciando y luego sí que es verdad que mientras ibas viendo el campeonato en plan, era una sensación agridulce. Te alegrabas muchísimo por ellos, de los buenos resultados que estaban consiguiendo, pero a la vez lo veías con cierta espinita de no poder estar ahí, de poder ayudarles, de poder estar con ellos y viviendo esos momentos. Pero bueno, tenía muy claro, sinceramente, desde el momento que me mentalicé de que no podía estar, de que me dijeron, lo siento mucho, pero no vas a poder ir. Fue como en mi cabeza, estaba como esto, tomé esa decisión y sabía que no tenía que arrepentirme ni mucho menos, que al final si lo hacía y si lo hago, si lo he hecho, es para poder estar en muchos más campeonatos en el futuro y poder estar bien. Y yo creo que ese punto también es importante, que cuando tomas una decisión la tengas muy, muy clara, que no te arrepientas de ella, porque muchas veces igual hubiese ido a ese campeonato y luego al revés me estaría lamentando por luego estar peor de la lesión o por en el futuro que tuviese otras repercusiones, otras consecuencias. Y la verdad que a día de hoy estoy muy contento, encima estoy súper contento por ellos porque creo que hicieron un campeonato espectacular. Creo que lo hicieron de 10 y solo por un momento, por un par de acciones malas se escapó el oro, pero yo creo que tiene que estar muy, muy orgullosos y yo se lo dije a todos que estaba muy orgulloso de ellos, que habían hecho un pedazo de campeonato y yo por mi parte muy, muy tranquilo y muy contento por ahora poder estar bien físicamente, encontrarme mejor y sobre todo eso, no ir arrastrando esos problemas, porque al final cuando tú estás con problemas físicos y los ves arrastrando, el otro tampoco lo sabe, o el que lo está viendo y dice, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué aquí se queja? Y luego tú no te sientes bien contigo mismo por no poder darlo todo para tu equipo, para tu selección. No, está claro. Y bueno, además creo que muchos jugadores y jugadoras, ¿no? que pueden llegar a estar en tu caso y están forzando día a día, creo que en tu testimonio pues pueden encontrar también un consejo, ¿no? de
de hacer ese proceso de aceptación, de decir hasta aquí para volver, ¿no? Porque tú crees que esto ha sido clave, ¿no? Para volver más fuerte que nunca, que ha sido una buena decisión. Sí, sí, desde luego. Yo a la gente, porque es que encima el balonmano es un deporte también de contacto y al final muchas veces la pregunta es cuándo no has jugado con dolor o cuándo no has jugado con algún golpe o tal, y ese es el problema, que al final estamos acostumbrados a aguantar y al final el problema es que tienes que saber tú dónde está el límite o dónde tú tienes que decir aquí basta para poder luego estar bien en el futuro, porque al final si tú lo das todo por un partido o dos por jugar más y luego dentro de 2 años no puedes jugar prácticamente, al final nadie se va a acordar y va a ser una pena, pero son decisiones que hay que tomar y yo creo que ante todo está la salud, ante todo es estar bien y para tú poder luego jugar al 100% y poder dar la mejor versión de ti mismo. Y si algo le faltaba, Alex, al 2021, pues a lo mejor era ponerle el colofón, ¿no? Con esta nominación a mejor jugador del mundo. Sí, la verdad que muy contento, muy orgulloso creo que habla muy bien no solo de mi trabajo, sino también de mi club, de mi selección, de todo lo que hemos conseguido juntos y al final es un premio individual, pero obviamente tiene que estar apoyado por eso, por haber hecho tú como el jugador dentro del equipo, de que el equipo haya ido bien y de que se hayan conseguido cosas y de haber estado a un gran nivel durante ese año y la verdad que eso, muy contento y eso, muy contento de poder estar ahí. Bueno, y ya estamos llegando al final de Volta y Media. Antes de pasar a nuestro test rápido, por el que pues le hacemos muchas preguntitas cortas a nuestros invitados para conocerlos un poco más, también nos gustaría, Alex, que le dedicases unas palabras o un consejo a todos los niños y niñas que ven en ti un referente. Bueno, yo creo que ante todo que lo hagan porque les gusta, porque les ilusiona, porque de verdad yo creo que nadie debe de jugar algo porque piense que se va a hacer rico o famoso, va a ganar mucho dinero o le va a ir bien. Yo creo que tiene que hacerlo porque le gusta, porque de verdad ama esto y entonces con eso y con trabajo al final llegarán las cosas. Y si tú de verdad luego, sobre todo, eres trabajador, consigues darlo todo por tu sueño, por tu objetivo, yo creo que luego podrás conseguirlo, obviamente, pero ante todo está eso, el que tú te lo pases bien, tú te diviertas y a ti te guste lo que haces. Pues muchas gracias por ese consejo para todos los seguidores y las seguidoras del balonmano, de Alex Dusevalles y de Volta y Media. Y ahora sí ya vamos a terminar esta entrevista, que si fuera por Nacho y por mí, vamos, estamos aquí todo el día, pero toca llegar a su fin. Así que nada, vamos allá con ese test rápido para conocer más a Alex Dusevalles. Así que vamos allá. ¿Preparado, Alex? Preparado. ¿Un equipo? Ciudad Real. El balonmano Ciudad Real. Vamos. ¿Una ciudad? Santander. ¿Un referente? A mi padre. ¿Un entrenador? Por no decirlo otra vez, diré Raúl González. ¿Una canción? Como si fueses a morir mañana, de Leiva. ¿Un libro? Muy fan de los de Harry Potter, de la saga. O sea, recomendaría. Aquí una friki fan. También lo recomiendo. ¿Un sitio al que te gustaría viajar? Hawái. ¿Una comida? La tortilla. ¿Y un sueño? Un sueño. Un sueño, pues, ganarlo todo. En el deporte ganarlo todo y en el resto salud, nada más. Pues muchas gracias, Alex. Oye, Alex, que llegamos al final, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Decirte gracias también por todo lo que haces cada fin de semana por nuestro deporte, que no es poco, todo eso
que solo nos puede ayudar en nuestro deporte, sin duda, a tener muchísimos más adeptos. Ha sido un programa especial para nosotros y decirte por aquí que ha sido un gran regalo que estuvieras esta noche por aquí. Nada, hombre, muchas gracias a vosotros, que me lo he pasado muy bien y nada, que siga bien el programa. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Buenas noches. Bueno, Nacho. Una semanita más, la verdad. Pues sí. Un Oye, regalo poder tener. Traemos una gente con unos gustos musicales y literarios. Vamos, me encanta, estoy encantada. Sí, la verdad que sí. Un regalo tener a gente de este nivel en el programa y que nos pueda acercar un poquito más a lo que es el balonmano profesional. Un regalazo, María. Y conocer más a la persona, ¿no? Porque al final estamos acostumbradas y acostumbrados a ver al ídolo, al jugador en la pista, pero no esta cercanía, ¿no? Que tenemos la oportunidad aquí en el de Vuelta a Media de saber también cómo son fuera de un 40x20. Entonces, un regalo para nosotros, esperemos que un regalo también para las personas que estáis en casa. Nosotros nos despedimos ya por hoy. Nos vemos la semana que viene aquí en el de Vuelta a Media. Bueno.